Bienvenidos alumnos EAR Chile. En esta clase hablaremos sobre algunos conceptos de fluidos. ¿Qué es lo que es un fluido? Es una sustancia que tiene la capacidad de deformarse continuamente. Por ejemplo, un gas es un fluido porque tiene la capacidad de adaptarse al recipiente en donde está y puede fluir. Por ejemplo, el aire en el cual nosotros nos encontramos inmersos es un fluido. Los líquidos también son fluidos porque tienen la capacidad de adaptarse al recipiente que los contiene y además pueden fluir, pueden desplazarse. Por ejemplo, el agua del mar. ¿Los sólidos son fluidos? No poseen la capacidad ni de adaptarse a un recipiente ni de fluir por sí mismos. Por ejemplo, el vidrio. ¿El vidrio es un sólido? Bueno, si uno observa las antiguas iglesias de las catedrales, se observan que los vitrales están más gruesos en su parte de abajo que en la superior. Es decir, a través de los siglos, el vidrio ha escurrido lentamente. Por lo tanto, el vidrio es un fluido, no es un sólido, aunque aparentemente sí lo es. Otra cosa, un sólido sería un fluido dependiendo de la temperatura. Por ejemplo, el cobre lo hemos visto fluir cuando está a altas temperaturas. Por lo tanto, la condición de fluido también está relacionada con de qué temperatura estemos hablando. Ahora, ¿cómo podemos caracterizar un fluido? Tenemos varias maneras de referirnos a esta materia. Por ejemplo, podríamos decir que está a tal o cual temperatura, o podríamos decir que está a tal o cual presión. Presión es fuerza sobre área, es decir, la presión va a depender de la fuerza que se aplique y del área. Por ejemplo, si nosotros aplicamos presión con un cilindro sobre una superficie, esta sería el área de aplicación, la base del cilindro, y la fuerza sería con la cual nosotros empujemos este cilindro. Por lo tanto, la presión que resultaría sobre la superficie que estamos aplicando sería esa fuerza partido en esa área. Ahora, si nosotros disminuimos el área de aplicación, por ejemplo, con un clavo puede ser, y aplicamos la misma fuerza, el área de aplicación ya es mucho menor. Por lo tanto, fuerza dividido por un área menor, esta división el resultado es mayor que el anterior. Por lo tanto, en este caso, la presión es mayor que la presión que hemos aplicado en el primer caso. Eso ténganlo en cuenta, de que depende de esas dos cosas juntas. Se dice que la presión es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional al área de aplicación. Ahora, existen fluidos que nosotros podemos comprimirlos. ¿Han observado el gas licuado? Ese es un gas que se ha comprimido tanto que se ha vuelto líquido. Sin embargo, hay fluidos que son incompresibles. Por ejemplo, los líquidos son incompresibles. Por más que los apretemos, ¿cierto? No va a disminuir el volumen en que puedan estar contenidos. Ahora, esto nos da las unidades de presión
fuerza sobre área, es decir, la unidad podría ser Newton sobre metro cuadrado si es que estamos trabajando en el sistema internacional. Otra manera de caracterizar un fluido es decir si están en reposo, es decir, estáticos, o si esos fluidos están en movimiento. Si un fluido está en movimiento, puede estarlo de distintas maneras. Puede estar en un movimiento de flujo tipo laminar. Un flujo laminar se obtiene cuando las velocidades son bajas. Por ejemplo, tenemos las líneas de flujo serían así. Si podemos imaginar al fluido como un líquido y que se mueve a una velocidad moderada, hacia allá, por ejemplo, imagínense un río o un fluido en una cañería, en donde no hay interferencia entre las líneas de flujo imaginarias, entre cada capa de flujo. Podríamos decir que está en un flujo laminar. En cambio, imaginemos un río real, en donde en el lecho del río hay piedras, hay un montón de interferencia y más encima va a una gran velocidad. Entonces el fluido choca, entonces las líneas de flujo ya no son paralelas, sino que se cortan entre sí. Se forman incluso remolinos en los ríos, ¿cierto? Entonces ya tendremos un flujo de tipo turbulento, que me permite a mí matemáticamente poder discriminar si un flujo es laminar o turbulento, el número de Reynolds. Pongan pausa al video e investiguen sobre el número de Reynolds. Bueno, un fluido en movimiento también lo podemos caracterizar por su caudal. El caudal de un río, por ejemplo, es qué cantidad de agua pasa en qué tiempo. Entonces, hay ríos caudalosos y ríos poco caudalosos. Escriban ahí en sus apuntes algunos ríos chilenos caudalosos y ríos chilenos poco caudalosos. Pongan pausa al video. Otra manera de caracterizar a un fluido es de acuerdo a su densidad. La densidad es la masa contenida en cierto volumen. La cantidad, a mayor cantidad de masa en un volumen, se dice que es más denso, y a menor masa en la misma espacio o volumen, se dice que es menos denso. Es directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional al volumen. Sus unidades serían de masa, por ejemplo, kilogramos sobre litro, por ejemplo, una unidad de masa, unidades compuestas. En esta materia a la densidad no le ponemos la letra D, sino que ocupamos la letra griega ρ. Podemos distinguir algunos tipos de densidades. Densidad relativa es la densidad absoluta. A esta le llamamos densidad absoluta o simplemente densidad, partido por una densidad de referencia o densidad patrón. Por ejemplo, podemos ocupar una densidad de referencia, la del agua. La densidad del agua debemos saberla de memoria. Es 1 gramo por centímetro cúbico. Al centímetro cúbico se le suele notar de diversas maneras, ya sea como cm elevado a 3, cc, centímetros cúbicos, o ml, mililitros. Todo esto significa centímetros cúbicos. Y en las unidades internacionales del sistema internacional
kilogramo metro segundo, newton, joule, etcétera, sistema internacional, recuerden, sería 1000 kilogramos partido por metro cúbico. Otra manera de caracterizar un fluido sería de acuerdo a su viscosidad. ¿Qué es lo que es la viscosidad de un fluido? Pongan pausa al video, investiguen. Bueno, resulta que yo les hablaba de las líneas de flujo o las capas de flujo. Por ejemplo, este es un flujo laminar. Ahí. Para que el líquido, por ejemplo, pueda fluir, tiene que el roce entre una capa y otra, que son en el fondo las moléculas, tiene que ser no demasiado alto para que el flujo sea con facilidad. Ahora, si hay mucho roce, significa que este fluido va a hacer su viaje con mayor dificultad. Esas fuerzas de roce que son paralelas al sentido de flujo se les llaman esfuerzos cortantes, ¿ya? O esfuerzos de cizalla. Son esfuerzos cortantes, longitudinales, no transversales. Entonces, esos esfuerzos son los que definen si el líquido va a fluir con facilidad o dificultad. Y a eso se le llama viscosidad. Las colisiones entre las partículas de las capas del fluido significan una resistencia al flujo. Eso sería la viscosidad. Podemos pensar que si la viscosidad es 0 de un fluido, estaríamos hablando de un flujo ideal, un fluido ideal, que ustedes comprenderán no existe. Todos los fluidos tienen viscosidad, algunos más y otros menos. Por ejemplo, el aceite tiene mayor viscosidad que el agua. ¿Por qué? La ciencia que estudia la viscosidad de los fluidos se llama rheología y se mide con un viscosímetro. En general, en las piscinas, en las buenas piscinas, se mide la viscosidad del agua y también se les mide la densidad. Se mide con un densímetro. Por ejemplo, supongamos una tubería aquí y un líquido que va fluyendo. Entonces, el roce con las paredes de la tubería hace que la velocidad aquí del fluido sea menor que la velocidad del fluido por el centro, donde puede desplazarse con mayor facilidad. Ahora vamos a hablar un poquito de la llamada presión atmosférica. Torricelli hizo un experimento, llenó un tubo de vidrio con mercurio, lo tapó con el dedo y lo invirtió sobre una cubeta de mercurio. Esto no debe hacerse porque el mercurio es demasiado tóxico, no hay que olerlo ni tocarlo. Y la columna de mercurio se mantuvo a 76 centímetros de la superficie, dejando un espacio aquí vacío. Entonces él pensó que la presión que había sobre este líquido logró mantener en equilibrio el mercurio a esa altura. De esa manera, él dijo que la presión atmosférica P sub 0 equivalía a 76 centímetros de mercurio.
A eso le llamaron una atmósfera de presión. Es decir, la presión que nosotros soportamos por el hecho de estar inmersos en el aire, en esta atmósfera, es de 760 milímetros de mercurio. Una atmósfera de 760 milímetros de mercurio, o 760 torr, o 0,01 milibar. En el sistema internacional, un pascal es un newton sobre metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado son unidades de presión. Una atmósfera correspondería a 1,013 por 10 elevado a 5 pascales. Esa es la presión atmosférica que nosotros estamos siempre acostumbrados a soportar. No nos damos cuenta porque nosotros hemos evolucionado para eso. Vamos a ver algunos ejemplos de densidad. Entonces, ejemplos. Densidad. Tengo un recipiente cúbico, así, y tengo exactamente el mismo recipiente cúbico aquí, en donde aquí en su interior vamos a poner las dimensiones. Si es cúbico basta dar solo la medida de una de las aristas, por ejemplo 2 metros, y este también tendría de arista 2 metros, pero en este tenemos una masa de 10 kilos y en este tengo una masa de 40 kilos. Entonces nosotros decimos, ¿cuál es más denso? Naturalmente que este, porque hay una mayor cantidad de masa en este volumen que este. Si nosotros lo calculamos, podemos decir que la densidad es 10 sobre el volumen de un cubo. ¿Recuerdan cómo se calculaba el volumen de un cubo? El arista elevado a 3 y quedaría 8. Eso podría ingresarlo a la calculadora, pero yo lo voy a dejar como fracción. Simplifico y queda 4 quintos. ¿Qué unidad? Kilogramos sobre metro cúbico. Y esta llamémosle densidad 1, densidad 2 sería los 40 kilos dividido en el volumen de este cubo, 8 metros cúbicos, de donde obtengo 5. Lo voy a dejar partido en 1 para observar un aspecto. Es decir, la densidad 2 es 4 veces mayor que la densidad 1. ¿Por qué? Porque la densidad es directamente proporcional a la masa. Si tengo 4 veces la masa aquí, entonces la densidad va a ser 4 veces mayor. Observamos que 5 es 4 veces mayor que 5 cuartos. Podemos escribir así este resultado: densidad 2
es igual a 4 veces la densidad 1. 4 por 5 cuartos es 5. Ahora, vamos a calcular la presión que ejercen estos cubos que tienen distinta densidad. Vamos a suponer que estos cubos los ponemos sobre una superficie y vamos a ver cuál es la presión que ejerce el primer cubo. Como la presión era fuerza sobre área, ¿cuál es la fuerza que está actuando en este caso? En este caso, la fuerza que está actuando es el peso del objeto. Voy a dibujar como una flecha hacia abajo. La fuerza que está actuando es el peso, la fuerza de gravedad. ¿Recuerdan la fórmula del peso? Era m por g. G tiene un valor de 9,8 promedio metro por segundo al cuadrado, que muchas veces las podemos redondear a 10 si es que se nos permite. Si no, deberíamos trabajar con este número, que es el verdadero. Entonces yo lo voy a aproximar a 10, porque así los cálculos son más sencillos. Entonces quedaría m por g, 10 por 10, 100. 100 newton, porque la fuerza es newton, sobre el área que era 8. Entonces la presión queda, lo voy a simplificar, 25 medios, ¿cierto? 25 medios. Y 25 medios es aproximadamente 12,5 aproximadamente, o 12,5 exactamente. 12,5 ¿qué? Newton sobre metro cuadrado. Aquí cometí un error, mis estimados alumnos. Pongan pausa al video y encuéntrenlo. Bueno, el error es que ocupé el valor de volumen que habíamos calculado previamente y la fórmula es área. ¿Cuál área? El área de contacto, que sería este cuadrado de aquí. Y el área de un cuadrado es lado por lado. 2 por 2, 4. Entonces, corregimos, pero aquí, 4 y 4. 25 simplifiqué por 4, entonces queda 1 y queda 25. 25 ¿qué? Newton sobre metro cuadrado. ¿Observaron ese error? Bueno, ustedes no se conformen con que yo haga el ejercicio, ustedes siempre deben intentar resolverlo en sus apuntes. Eso corresponde a 25 pascales, porque de acuerdo a nuestras unidades son pascales en el sistema internacional. Vamos a calcular la presión que ejerce este otro cubo. Le vamos a poner presión 2. Sería la fuerza mg 40 por 10, 400, partido en el área de apoyo del objeto, que ya sabemos que es 4. Lo simplifico por 4 y me da 100 pascales. Observamos que la presión 2 es 4 veces mayor que la presión 1. Es decir, la presión 2
es 4 veces la presión 1. ¿Por qué? Porque la presión es directamente proporcional a la fuerza. Ahí vimos un ejemplo de densidad y de presión. Ahora, esto es muy importante de comprender. La presión a la que estamos sometidos, aquí voy a dejar una persona, ahí, la voy a poner feliz, ahí. En realidad la presión a la cual estamos sometidos está por todas partes. Ahí. Estamos siendo presionados por todas partes. Pero a la presión atmosférica nos vamos a concentrar solamente en este tipo de presión, que sería la columna que tenemos sobre nosotros. La columna de aire que tenemos sobre nuestro cuerpo equivale a tener muchas personas sobre nosotros. No nos damos cuenta de que estamos resistiendo ese peso porque nosotros hemos evolucionado para ello. Entonces, esta presión depende de la altura del fluido que tengamos sobre nosotros. Esta presión la podemos interpretar como la presión atmosférica que tenemos más ρGH. Esta se llama la ecuación fundamental de la hidrostática. Observen que depende de la altura de la columna que tengamos sobre nosotros. Esto lo debemos tener en cuenta porque nos pueden hacer preguntas conceptuales. Recuerden siempre en física, en química y en todas las ciencias aclarar muy bien los temas conceptuales. Por ejemplo, tenemos una montaña y un valle y nos preguntan dónde nuestro personaje siente mayor presión. Aquí la columna de fluido que debemos soportar es más alta, tiene mayor altura que la columna de presión que soporta una persona arriba de una montaña. Por lo tanto, la presión atmosférica aquí es mayor que allá. Por ejemplo, nos sumergimos en el mar porque queremos, por ejemplo, bucear. Y en la medida que estamos más abajo, va a ser mayor la presión que esté sobre nosotros. Por eso el ser humano necesita de equipos especiales para ir a las profundidades marinas. Aquí. Porque ahora debe soportar esta presión más esta. Es decir, esta columna H más la presión atmosférica. P0 más la densidad del mar por G por la altura o profundidad a la que nos encontremos. La pregunta es si un ser humano no puede estar muy abajo en las profundidades marinas por culpa de la tremenda presión que hay que resistir. ¿Cómo es posible que en el fondo marino existan algunas criaturas que viven sin ningún problema, sin embargo están resistiendo una presión enorme? Bueno, mis estimados alumnos, repasen muy bien estos conceptos. Continuaremos con fluidos en el próximo video.